bien cohesionado, ¿no? Porque como ustedes han podido ver a lo largo de estos ya 4 días de capacitación, ¿no? La matriz, digamos, la línea fundamental de la prevención de accidentes laborales inicia con la identificación de los peligros, ¿no? En el área de trabajo. ¿Ok? Entonces, espero que lo que hablemos el día de hoy, pues, ¿no? Le sirva de alguna forma en el desarrollo de sus funciones, de sus asesorías que ustedes realizan, ¿no? En sus empresas y también como conocimiento general, ¿no? Sobre el tema. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la capacitación del día de hoy, con el tema del día de hoy, elaboración de matrices y per se. Voy a compartir mi pantalla y bueno, vamos a empezar. Entonces, como les comenté, el día de hoy vamos a tocar el tema matrices, elaboración de matrices y per se. ¿Ya? Muy bien. Nuestro objetivo del día va a ser conocer la importancia. No hay vamos a ver un par de métodos, el árbol de, el árbol de causas y el análisis de causa raíz. No, perdón, estoy hablando, estoy equivocando. Vamos a ver la importancia y metodología de elaborar un estudio per se. ¿No? Me estaba equivocando con lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Que es investigación de accidentes. Disculpar. Entonces, vamos a ver la metodología para la elaboración de la matriz per se, ¿no? En nuestras empresas, instituciones. ¿Cómo es que vamos a ir concatenando los pasos para justamente realizar lo que nos dice este acrónimo, ¿no? I per se, ¿no? Identificación de peligros, digamos como etapa inicial, la evaluación de riesgos como segunda etapa y posteriormente la implementación de los controles adecuados, ¿no? De acuerdo a una jerarquía para eliminar el riesgo o minimizarlo o mitigarlo, ¿no? Entonces, lo que se elimina son los riesgos o lo que se minimiza son los riesgos, no, no son los peligros, son los riesgos. Ok, entonces el IPRC igualmente tiene una base legal. Ya como hemos visto, casi absolutamente todo lo relacionado con seguridad en nuestro país está referenciado con esta ley 29783, ¿no? Que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esta ley, también como ya lo hemos visto, tiene un reglamento, ¿no? Que es el reglamento, el Decreto Supremo 005/2012. Entonces, prácticamente en todos los temas tenemos las mismas normas, ¿no? Justamente porque estas normas están encaminadas a normar, a legislar sobre el tema, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Bueno, adicionalmente el IPRC también aparece muy bien desarrollado en lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud Profesional en Minería, ¿no? También tiene sus artículos, tiene su espacio ahí que nos indica, inclusive nos da un formato referencial para realizar la matriz IPRC línea base. Entonces, como les comento, nuestra base legal, ¿no? Se mantiene, es la misma ley, el mismo reglamento y bueno, adicional también el reglamento de seguridad en minería también lo menciona. Entonces, justamente hablando del reglamento 024, el reglamento de seguridad y salud en minería, nos habla sobre el IPRC, ¿no? En el capítulo 9, una serie de artículos que nos indican sobre para qué sirve el IPRC, ¿no? Entonces, en el IPRC, ¿qué se va a colocar, ¿no? Los problemas que no se previeron durante el diseño del puesto de trabajo o de un equipo, las deficiencias de las maquinarias o de los equipos, acciones inapropiadas de los trabajadores, el efecto que producen los cambios en los procesos, deficiencias de las acciones correctivas y también el IPRC.
sobre todo, y esto es muy importante, ¿no? Que lo tengan en cuenta, en las actividades diarias al inicio y durante la ejecución de las tareas, ¿no? Seguramente ustedes en sus centros laborales, si es que están de repente realizando una función, eh, promueven, ¿no? Que se realice el IPRC antes de iniciar cualquier tarea, ¿no? No solamente es al inicio, ojo, muchas veces se confunde, ¿no? El IPRC continuo, que se llama IPRC continuo cuando lo realizamos todos los días, este formatito, esta herramienta de gestión, muchas veces se confunde y solamente se piensa que se debe realizar al inicio de la tarea. Eso está bien, ¿no? Es cierto eso. Pero muchas veces durante el desarrollo de la jornada de trabajo, del turno de trabajo, las condiciones cambian, ¿no? Entonces, nos olvidamos, tanto la parte de la supervisión como de los trabajadores también lo olvidan, y olvidan justamente anotar o considerar esos nuevos peligros que aparecen, ¿no? En el transcurso de las actividades o de las tareas que se están realizando. No, por ejemplo, un ejemplo de ello son justamente ahora, ¿no? En las zonas de altura, por ejemplo, en las minas, ya es temporada de lluvias. Entonces, el grupo de trabajo inicia sus labores, digamos, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana de repente el clima no está normal, ¿no? No está lloviendo, de repente es como por ahí nublado, pero de repente hasta con sol, ¿no? Despejado. Pero llega a mediodía, 1 de la tarde, y empiezan en algunas zonas tormentas eléctricas. Entonces, claro, ¿no? Al inicio no consideraban la tormenta eléctrica porque 7 de la mañana, digamos, estuvo despejado, entonces no era un peligro que estaba ahí. Entonces pasa el tiempo, pasan las horas, ¿no? Por la temporada aparecen las tormentas. Entonces, claro, llega la tormenta, seguramente los trabajadores se irán a sus refugios, entrarán en los vehículos, pero queda ahí, ¿no? Entonces nadie se acordó que en el IPRC de ese día o de ese trabajo que se estaba realizando, nadie se acordó que deberían de haberlo considerado, ¿no? En ese momento, quizá. Entonces, el IPRC no solamente se debe de realizar al inicio. Si las condiciones cambian, deberíamos también de considerarlo y anotar ¿no? De repente los nuevos peligros que aparecen. O en todo caso, hacer uno adicional, ¿no? Simplemente considerando este nuevo peligro, nuevos peligros que de repente pueden aparecer, ¿no? En el transcurso de las actividades. Ya, entonces eso les quería comentar porque sí he visto que en el transcurso, ¿no? De muchos años de trabajo, he visto que muchas veces pasa eso. Entonces, imagínense que sucediera lo impensado, ¿no? Entonces le cae un relámpago, un rayo a un trabajador, ¿no? Entonces, nunca lo había considerado. No estaba en el IPRC este peligro. Entonces ahí ya ocurren van a haber muchos problemas, ¿no? En el tema de que no hubo una adecuada supervisión, en el correcto llenado primero de la herramienta de gestión y sobre todo en la evaluación, ¿no? De los nuevos peligros que pueden aparecer durante el desarrollo de las actividades. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, como les comento. Bueno, continuando, el IPRC, ¿no? Justamente, como les comenté, es un acrónimo de, significa, perdón, capacitación de manera normal. Cuando voy a ver el chat, ahí recién me di cuenta que ya no tenía ni siquiera internet. Entonces, bueno, vamos a continuar. Parece que estaba hablando solito y aún cuenta me di que
que se me fue el fluido. Bueno, las disculpas del caso a todos los presentes. Vamos a, vamos a continuar, a ver, con nuestra capacitación. Me parece que nos quedamos en esta parte del IPRC. Como les comentaba, a ver, se mira, ¿no? Ahora sí, me confirmo. Ya, ahora sí, ¿me confirmas, Melissa, si es que se escucha y se ve la presentación, por favor? Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Gracias, gracias. Bueno, IPRC. IPRC, ¿no? Como les decía, esta técnica denota tres procesos, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar ahora en esto de la primera parte, que es la identificación de peligros, ¿no? ¿Y qué es un peligro? Bueno, es una situación, ¿no? La norma dice situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, ¿no? Pero, digamos, enfoquémoslo de otra forma, de repente un poco más entendible, ¿no? Pongámoslo como todo aquello que nos rodea, que puede causarnos daño, siempre y cuando tengamos una interacción con ese objeto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unas herramientas, ¿no? Por ejemplo, un destornillador. Si yo ese destornillador o desarmador, ¿no? Lo tengo dentro de su caja de herramientas, no va a significar todavía ningún peligro para mí, ¿no? Porque está ahí. Nadie, yo particularmente no estoy manipulando, no lo estoy utilizando. Entonces, este destornillador recién se va a transformar en un peligro, o se va a convertir en un peligro cuando yo vaya, me acerque a la caja, saque el destornillador y empiece a utilizarlo de repente para desarmar algún componente. Entonces, es esa interacción con el objeto que va a convertir a ese destornillador, en este caso, en un peligro. Bueno, y como más o menos les comentaba, normalmente cuando se llena, ¿no? O cuando se hace una capacitación sobre el correcto llenado del IPRC continuo, en este caso, se indica, ¿no? Se trata de hacer la indicación de que, ¿no? Se utilice un verbo de acción cuando se va a referirse a un peligro, ¿no? Cuando va a haber esta interacción. En este caso sería la manipulación de herramientas manuales. Y no solamente herramientas manuales, sino qué es lo que yo voy a hacer con las herramientas manuales, ¿no? En este caso es una manipulación, ¿no? El uso de las herramientas. Entonces, partamos de digamos, de esa premisa sobre lo que es el peligro, ¿no? Como les comenté, algo más, de repente algo más entendible, es como lo que nos está rodeando en ese momento, ¿no? Y que tiene el potencial de causarnos daño y que a la vez ocurre una interacción con ello. O es porque estamos muy próximos o es porque directamente lo vamos a utilizar, ¿no? Para algún fin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería, imagínense que estamos trabajando cerca de un talud, ¿no? Y hay de repente rocas sueltas. Yo directamente, pues, no estoy en las rocas, ¿no? O sea, no hay esa interacción, ese contacto directo con la roca. Pero sí puede existir porque sí se convierte en peligro porque de repente estamos en la línea de fuego de caída de esa roca, no estamos directamente debajo. Entonces, ahí también hay una interacción no directa, pero sí también se considera como una interacción. Entonces, aquí en qué peligros observamos, ¿no? Acá les coloqué dos imágenes para que más o menos ustedes, no sé si puedan usar el chat, de repente ahí podamos ver qué peligros están presentes. Solo peligros están presentes en estas dos imágenes, ¿no? A la izquierda tenemos simplemente a una persona, ¿no? Que está usando un equipo.
Y bueno, en la otra imagen de la derecha hay una máquina que está realizando una zanja, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué peligros hay aquí, no? Justamente acá, el peligro sería la manipulación de este equipo, de esta especie de equipo para hacer de repente agujero. Tiene un taladro ahí, una bloca. Y en la derecha, pues justamente, ¿no? ¿Qué peligros observamos? Acá vemos un equipo en movimiento, ¿no? Inclusive aquí hay una persona que está muy cerca, ¿no? Otro peligro que se observa aquí en la derecha es que también hay una zanja, ¿no? Y que no está delimitada. Entonces se convierte en un peligro, ¿no? De repente la falta de repente otro peligro, este montículo del material que ha sido sacado de la zanja está muy próxima a la zanja. Entonces también podría convertirse en un peligro este montículo. Entonces, igualmente, ¿no? ¿Cómo se inicia nuestra construcción de la matriz per se? ¿No? Normalmente se empieza con una lista de los peligros, así como esta pequeña, como esta pequeña lista que está aquí, de los peligros que están presentes en el área de trabajo, ¿no? Ojo que la matriz per se no se realiza enteramente, o sea, muchos que hacen, ¿no? Van a su oficina, abren su computadora, les indican que vamos a hacer de repente un trabajo, por ejemplo, vamos a abrir una zanja, ¿y qué hacen, no? De repente ya tienen una matriz per se anterior de un trabajo similar, ¿no? Una zanja de repente, excavación de una zanja. Y simplemente agarran y le cambian la fecha, quizás le acomodan el formato y le cambian el logo y ya está, ¿no? Pero eso, pues, digamos que sería lo peor que podríamos hacer, ¿no? Porque nuestra matriz per se tiene que estar, primero, hay que levantar una información de los peligros que realmente están en el área donde vamos a realizar el trabajo. Entonces deberíamos estar primero en campo y visualizar el panorama. Entonces en esta imagen se ve bastantes peligros, ¿no? Solamente hablando de peligros, ¿no? Si vemos por aquí, ¿no? A ver, acá hay una persona que está justo debajo del, del dispositivo este que levanta, para levantar cargas. No sabemos si este equipo, el patito, está brequeado, ¿no? Que podría hacer que por cualquier circunstancia el equipo empiece a moverse y podría atropellar acá al operador. Vemos otro peligro acá, un buzón de repente con su tapa, pero su tapa no está colocada adecuadamente. ¿Qué otro peligro vemos, no? Acá de repente la falta de orden y limpieza, el tacho tirado, acá cables que no están adecuadamente señalizados, están en desorden. Igualmente, ¿no? Acá vemos grasa sobre el suelo, ¿no? Piso resbaloso. Acá un hueco en el piso. Esta persona acá que está manejando el otro montacargas, que prácticamente no tiene visibilidad, ¿no? Hacia adelante, porque las dos cajas tapan su visión, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Lo que nosotros tenemos que visualizar, que observar para empezar a construir nuestra matriz matriz y per se. Entonces, hay que de repente desarrollar un sentido de observación bastante agudo para que podamos eh,
anotar o podamos considerar la mayor cantidad de peligros en nuestras actividades. ¿Ok? Continuando, ¿no? Con la identificación de peligros, ¿no? Acá también entran a tallar lo que son los actos subestándares, ¿no? También son, también vienen a ser parte de los peligros, ¿no? Un acto subestándar, por ejemplo, no usar los EPPs, no usar, de repente, no seguir el procedimiento adecuadamente, ¿no? Cometer de repente, sí, pues, tener un mal comportamiento con los compañeros, etcétera. Todo aquello es toda acción o práctica incorrecta, ¿no? Que puede causar un accidente. Entonces, aquí justamente en estas imágenes, seguramente estos eventos han ocurrido por un acto subestándar. Las estadísticas normalmente indican eso, que más del 95% de accidentes, ¿no? Tienen como causa actos subestándares. Entonces, es casi todo, ¿no? Casi todos los accidentes tienen su raíz fundamental causante, el detonante principal, un acto subestándar. ¿Y quién comete pues los actos subestándares, no? Los comete las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la imagen de la izquierda de la grúa inclinada, ¿qué pudo haber pasado, no? Fácilmente acá se visualiza que estas patitas, ¿no? Los gatos hidráulicos de nivelación de la grúa no han sido extendidos, pues, adecuadamente, ¿no? O sea, estaban en el suelo, en contacto con el suelo, pero no han tenido, no han sido, pues, correctamente extendidas. Entonces, al iniciar la descarga, parece, de esta carga, es que se ha volteado la grúa, ¿no? Le ha ganado el peso. Entonces también el operador ahí, pues, ¿no? Entonces ese es un acto, ¿no? No es que la gata no estaba trabajando, sino es que el operador no ha seguido seguramente su procedimiento de la manera correcta, ¿no? No ha medido las dimensiones de la carga, no ha usado su tabla, ¿no? Que le indica cuánto es la carga máxima, de acuerdo a lo que la pluma se extiende. Entonces, ahí está la falla, ¿no? En un acto subestante. Ocurre un evento. Y bueno, acá también vemos otro acto subestándar, ¿no? Que normalmente se ve pues en la calle, ¿no? Nuestras obras de construcción que tenemos normalmente, ¿no? Se trata de usar lo que tengamos a la mano, ¿no? Para realizar pues algún cometido, ¿no? En este caso, un trabajador sobre el lampón de una retroexcavadora, ¿no? Que lo está usando como una especie de escalera para subir a este nivel, a un nivel superior. Entonces, como les comento, la mayor parte de accidentes se realizan o tienen que ver con los actos subestándar. Por no decir todos, ¿no? Pero bueno, siempre hay algunas fallas, ¿no? En los equipos que ocasionan accidentes, pero son pues mínimos, ¿no? Todavía darle el 5% me parece a mí mucho, ¿no? Pero bueno, así nos indican las estadísticas. Entonces, en lo que hay que trabajar es sobre todo, la concientización de las personas, porque como les indiqué, los actos las ejecutan personas. Continuamos. ¿Y qué será una condición subestándar? ¿No? Bueno, es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a esta persona que está haciendo un agujero en la pared, pero se subió pues sobre su balde, ¿no?
Ya esto se convierte en un acto inseguro, ¿no? Un acto subestante. Pero acá vemos de repente una escalera que no es la adecuada, ¿no? No sobrepasa el metro sobre el nivel superior, de repente no está amarrado, no tiene las proporciones adecuadas de inclinación, y eso vendría a ser una condición insegura. Pero ahora fíjense, ¿quién pudo haber dejado esta situación de esta forma? ¿No? Seguramente hubo antes una persona que dejó en estas circunstancias este ambiente de trabajo, ¿no? Con el desorden, de repente con una escalera que no es la adecuada para realizar el trabajo. Entonces, a eso me refería, ¿no? Que a pesar de que es una condición insegura o una condición subestándar, seguramente hubo algún responsable, ¿no? De esto. Entonces, ya esa responsabilidad recae sobre una persona, ¿no? Entonces, si, digamos, profundizamos y llegamos, digamos, hasta el final, ¿no? Cuando de repente ocurre un accidente y hacemos la investigación y llegamos hasta el final, hasta el final, hasta el final, seguramente la responsabilidad fue de alguna persona, ¿no? No necesariamente del trabajador que se accidentó, ¿no? Sino de repente de algún otro compañero o de repente hasta de la misma supervisión. Entonces, continuemos. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de condiciones subestándares, ¿no? Guardas de equipos, ¿no? Que no existen o que no cumplen con el estándar o que son insuficientes. El EPP igualmente, herramientas o materiales defectuosos, espacio limitado para desenvolverse, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen que vemos, ¿no? Vemos una especie de rampa, ¿no? Hecha a base de maderas, ¿no? Claro, esto es lo que se usa de repente en construcción, ¿no? Pero esto podría mejorarse, ¿no? Se podría ver otra forma, de repente más segura de subir los materiales, o de repente usar otros métodos en la construcción, ¿no? Y ya no hacerlo así en forma manual, sino de repente, si van a hacer el techado, el vaciado del techo, de repente ya usar equipos, ¿no? Un mixer con la bomba, algo que implique eh, menos riesgo para los trabajadores, ¿no? Pero mientras de repente sigamos usando esto, por lo menos deberíamos de tener las condiciones mínimas, ¿no? De seguridad para evitar accidentes. Justamente en este rubro es en el donde ocurren bastantes accidentes, ¿no? En la construcción. Hay muchos accidentes que se suscitan en estas obras porque no hay pues control, ¿no? ¿No? Las mismas personas, por ejemplo, ¿no? Una familia desea construir su casa, contrata de repente a un maestro para que le ayude en el diseño y en la construcción. Y este maestro trae a su personal, ¿no? Sus trabajadores. Pero trabajan con su ropa a veces, con lo que vienen, no usan EPPs, tampoco la familia no le provee, pues, ¿no? De los EPPs básicos, quizá para que realicen un trabajo adecuado. Entonces, ocurren muchos accidentes. Sería un buen punto de partida, ¿no? Para empezar a cambiar la cultura de seguridad, sería ahí, ¿no? Porque ahí es de repente donde están en cero, ¿no? No tienen nada de conocimiento de seguridad, ¿no? Ahí de repente las autoridades podrían incidir en campañas para que vayan por lo menos realizando el cambio, ¿no? El cambio de cultura. Igualmente, en nuestra matriz y per se, ¿no? También podríamos colocar en la parte de la identificación de peligros todas las condiciones subestándares que podrían observarse, ¿no? En un lugar de trabajo. Entonces, acá en esta imagen vemos pues un montón de condiciones, ¿no? Empezando acá por la parte superior izquierda, vemos una máquina, un equipo que no tiene su guarda de protección. Directamente está en contacto con el equipo, ¿no? Igualmente acá una escalera que no, de repente no es la adecuada, no es lo suficientemente larga para alcanzar de repente
Hay una parte superior, vemos acá charcos, un charco de agua, ¿no? Y una herramienta que está, aparece conectada, está el cable sobre el agua, o sea, vemos bastantes condiciones y también actos que deberían de controlarse, ¿no? O eliminarse para que no ocurra un accidente. En lo que es parte también de identificación de peligros, hay ciertos peligros, ¿no? Que se clasifican como físicos, químicos, biológicos, que en salud ocupacional reciben el nombre de agente de riesgo, ¿ya? Entonces, entre los peligros físicos o agentes de riesgo físico, ojo, no se confunda este riesgo con lo que viene más adelante, ¿no? La evaluación de riesgo. Simplemente en salud ocupacional reciben este nombre de agentes de riesgo a los peligros físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Entonces, algunos ejemplos de físico vienen a ser el ruido, ¿no? La vibración, ¿no? Las temperaturas extremas, radiaciones, por ejemplo, la radiación solar, vienen a ser peligros físicos. Entre los peligros químicos tenemos vapores, gases, polvos, ¿no? Polvo, por ejemplo, ¿no? Normalmente en el sector minero, minas subterráneas, sobre todo, el polvo es un peligro presente las 12 horas de repente que dura su turno, ¿no? Todo el tiempo que estén ahí dentro de- del socavón o de las labores subterráneas. Igualmente los humos, ¿no? Porque a veces muchas de estas minas usan equipo diésel dentro de las labores. Entonces, el polvo, el humo, incluido el ruido, ¿no? Que ocasionan estos equipos, ¿no? La misma perforación que se realiza, se convierte en peligros muy, digamos que muy perjudiciales para la salud de las personas. Los biológicos están los virus, bacterias, hongos. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de peligros, físico, químico, biológico, y también acá los psicosociales disergonómicos, sobre todo impactan en la salud de las personas. ¿Ya? Entonces, sobre todo están enfocados a eso, a la salud. No van en contra de la salud, deterioran la salud de los trabajadores, ¿no? El ruido, por ejemplo, ¿no? Le produce la enfermedad que se llama hipoacusia. El polvo, ¿no? Hay una enfermedad también, silicosis, ¿no? Los virus, bacterias, hongos. Bueno, te pueden dar infecciones, ¿no? De repente comes algo contaminado, te puede dar alguna infección estomacal, ¿no? O te podrías contagiar de alguna enfermedad respiratoria también, ¿no? En tu centro laboral. O los mismos insectos, roedores, ¿no? Puede haber una plaga de repente de ratones, de rata, que de repente si no se controla podría llevar a ocasionar enfermedades, ¿no? Entonces, todo eso impacta sobre la salud. Igualmente estos otros, ¿no? El estrés laboral, el moving, que es el acoso laboral, la sobrecarga de trabajo, también, ¿no? Impactan negativamente en la salud de las personas. Y los disergonómicos, de igual forma, ¿no? Acá sobre todo están, pues, ¿no? Aparecen como consecuencia de estos peligros o agentes de riesgo disergonómicos, problemas en la espalda, ¿no? Lumbalgias, hernias, etcétera, ¿no? Entonces, estos peligros están relacionados con lo que es la salud ocupacional, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta también. Se tienen que también considerar en la matriz de riesgos, la matriz IPERSE. Si es que en nuestras actividades están presentes algunos de estos, ¿no? También hay que considerarlos para evaluarlos y pues tomar las medidas de control adecuadas. Entonces, una vez que ya hemos identificado nuestros peligros
de nuestras actividades, ¿no? que vamos a realizar, vamos a pasar a la segunda parte, que es la evaluación del riesgo, ¿no? Pero empezamos viendo qué es la percepción del riesgo, ¿no? Y acá dice que percepción del riesgo real o el riesgo real es diferente del riesgo percibido, ¿ya? El riesgo percibido ya va a depender de cada persona, ¿ya? Es una, digamos, es inherente a cada persona. Por ejemplo, ¿no? Acá yo les pongo esta imagen de acá de la derecha, esta montaña rusa. Para algunas personas esto no les implica ningún tipo de miedo, quizá, ningún riesgo, ¿no? Más bien les parece emocionante, les gusta de repente subirse a este tipo de juegos, ¿no? Entonces su percepción del riesgo pues es diferente. Ellos lo que buscan aquí de repente es un poco un momento de adrenalina, ¿no? Pero para otros no, pues no, a otros, mm, por más que de repente les pagues por subir, les pagues su entrada y de repente hasta le pagues para que se suban, no lo va a hacer porque de repente tiene cierto temor, ¿no? Al principio a estos juegos y de repente se pone a analizar, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente, ¿no? La estructura no estuvo bien montada, bien ensamblada y por ahí colapsa, ¿no? Bueno, todos podrían caer, podrían pasar muchas cosas. Entonces la percepción, el riesgo percibido es diferente. Igualmente aquí, ¿no? En esta imagen de este velocímetro o tacómetro, ¿no? Marca una velocidad de 130 kilómetros por hora. No, para algunas personas quizá esa velocidad sea, pues, no sea elevada, ¿no? De repente está en su rango, de repente cuando viaja en carretera, está en su rango promedio de velocidad, a pesar de que ya excedió la velocidad, ¿no? límite en carretera, que es, si no me equivoco, 100 kilómetros por hora para camionetas, no para autos. Ya se ha excedido, ¿no? Pero, o sea, si nos olvidamos de repente de las velocidades máximas, para algunas personas esta velocidad no va a significar de repente un riesgo, ¿no? Pero para otras de repente quizás sí, ¿no? Ya en 80, en 90 kilómetros ya de repente sienten cierto temor, ¿no? Entonces, esa percepción es diferente para las personas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? No para todos el riesgo, la percepción es la misma. Entonces, en la evaluación de riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es el riesgo? Pues justamente, ¿no? Es la probabilidad de que el peligro se materialice. Ya, eso es el riesgo. ¿Qué probabilidad hay de que quizá a ver, vamos a poner un peligro, de repente la manipulación de herramientas? ¿Qué posibilidad hay o qué probabilidad hay de que al manipular un martillo me cause un golpe en las manos? ¿Cuál es esa probabilidad? No, va a depender de con qué frecuencia yo voy a usar mi martillo, ¿verdad? Entonces el riesgo tiene dos componentes. Uno es la frecuencia y otra es la severidad. Con eso yo voy a evaluar el riesgo. Pero antes de eso, no nos saltemos. Tengamos bien en claro que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. ¿Cuán probable es de que ocurra, digamos que yo me golpee con un martillo cuando lo estoy usando? ¿No? ¿Cuán probable es que de repente, ¿no? Al trabajar sobre un andamio, yo, ¿no? ¿Cuán probable es que sufra una caída a desnivel? Entonces, eso es el riesgo. Entonces, vamos a ver ahí justamente esos dos factores que están involucrados en la evaluación del riesgo, ¿no? Justamente la evaluación del riesgo es el proceso posterior a la identificación de los peligros. En la evaluación del riesgo yo voy a valorar el nivel del riesgo,
¿no? Y hay diferentes escalas, ¿no? Las más usadas son que el riesgo me pueda salir alto, medio o bajo, ¿no? En algunos lugares acomodan o tratan de insertar un nivel adicional, ¿no? Riesgo moderado, quizá entre el medio y el alto. Ya eso es criterio, digamos, de cada empresa, pero siempre se tienen que ceñir a lo que dice la norma. Entonces, si bien es cierto, añaden un nivel adicional, pero igual mantienen los otros tres, ¿no? Que son, digamos, los, los, los de costumbre, ¿no? El alto, medio, bajo, ¿no? Inclusive se le coloca un color asociado, ¿no? Normalmente se pone el rojo al alto, el amarillo al medio y el verde al bajo. Entonces, justamente para evaluar el riesgo, hablábamos de la frecuencia y la severidad, ¿no? Dos factores cuyos valores, ¿no? Que vamos a sacar de una tabla, de una matriz de entrada 5 por 5, digamos, que es la más usada también. De acuerdo a esos factores o a esos valores, vamos a ubicar a nuestro riesgo en un nivel, ¿no? Ya sea alto, medio o bajo. Y de acuerdo a ello vamos a tomar decisiones cuando ya hayamos evaluado este riesgo, ¿no? También hay otro, el método FINE, donde hay tres factores, ¿no? Que es la probabilidad, la consecuencia y la exposición. También me va a indicar un nivel, me va a arrojar como resultado un nivel de riesgo alto, medio o bajo, ¿no? Igualmente. Pero los más usados son estos dos, o el método binario, ¿no? Frecuencia por severidad. Entonces, yo voy acá a mi tablita, ¿no? A mi matriz 5 por 5, como le digo, una matriz de doble entrada, ¿no? En donde de repente en las filas está la severidad y en las columnas la frecuencia. Y de acuerdo a mis criterios de evaluación, tanto de probabilidad como de severidad, yo me voy a ubicar en mi matriz, ¿no? Entonces, veamos más o menos qué criterios se utilizan para la probabilidad, ¿no? Hay 5 criterios, perdón, 5 escalas de probabilidad. El común, que es muy probable que suceda, el ha sucedido, ¿no? Que es probable, el podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda, ¿no? Entonces, acá están los criterios, ¿no? O la probabilidad o la frecuencia de exposición, ¿no? En todo caso, si es que vamos a usar el método binario, usaremos la frecuencia. Frecuencia por severidad, ¿no? En este caso, fijémonos en la frecuencia de exposición. Entonces, para que nosotros nos percatemos de que es común o muy probable que suceda, ¿no? Tenemos un patrón acá para reconocer esto, ¿no? Serían muchas 6 o más personas expuestas varias veces al día. Entonces, hace rato nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que yo resulte golpeado por la manipulación de un martillo? De repente con algún golpe en la mano o en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces tenía que ver con la frecuencia, pues, ¿no? Que yo estoy usando, que voy a usar ese martillo. Entonces ya de aquí ya más o menos me voy voy de repente seleccionando, evaluando en cuál de estas categorías incluiría yo a esa actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir de que Eh, yo soy el único quizá que va a utilizar el martillo,
Entonces simplemente sería pocas, ¿no? Una o dos personas expuestas varias veces al día, muchas personas expuestas ocasionalmente. Ya de repente este martillo yo lo voy a usar varias veces, ¿no? Varias veces al día, porque de repente ese día me tocó de repente armar el encofrado, quizá, ¿no? Para hacer de repente algún vaciado. Entonces tengo que estar usando el martillo para armar mis encofrados. Entonces podría suceder, ¿no? Yo estaría más de repente alineado con esta categoría de probabilidad. Podría suceder. Ahora, también aquí en esto de la probabilidad también se utiliza algún criterio adicional que no está aquí en la tabla, pero que también se ve. O sea, la experiencia nos dice que también se debe de tener en cuenta. ¿Cuál es ese criterio adicional? Es que si ya en ese centro de trabajo ha habido algún evento, ¿no? En donde de repente por el uso de un martillo alguien resultó lesionado, ¿no? Entonces también se saca la estadística, o debería de usarse también la estadística de eventos anteriores relacionados con nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, eh, yo antes laboraba en lo que es perforación diamantina, ¿no? Que se- se trata de sacar testigos de muestras, ¿no? de la corteza terrestre para determinar reservas minerales. Entonces, cuando íbamos a una operación minera, ¿no? Hacíamos nuestra matriz de riesgos y bueno, ¿no? Para nuestra empresa quizá, ¿no? Nosotros como empresa, no, no habíamos tenido eventos relacionados con atrapamientos de dedos humanos, ¿no? Nosotros como empresa, ¿no? Varias operaciones nunca habíamos tenido este tipo de eventos. Pero ¿qué pasa, no? Llegamos a una nueva operación y cuando presentamos nuestra matriz de línea base, ¿no? Para inicio de actividades, eh, si bien es cierto, ¿no? La severidad de un atrapamiento pues puede ser hasta incapacitante porque te puede volar hasta dedos o inclusive la mano, ¿no? En el tema de probabilidad, pues nosotros habíamos incluido el raro, ¿no? Raro que suceda. Entonces, nuestro nivel de riesgo salía medio. Pero ¿qué nos dicen, no? Cuando se hace la revisión de la documentación previo al inicio del trabajo, que en esa operación ya había habido un accidente anteriormente con atrapamiento de dedos y manos. Entonces, eso cambia, ¿no? Nuestros criterios de nuestra evaluación de riesgos. Entonces, se tiene que incluir, ¿no? Porque de repente ha habido ciertas circunstancias que ha pasado anteriormente, ¿no? Que han llevado a que este evento ocurra en esta operación, ¿no? Entonces, tuvimos que modificarla y tuvimos que inclusive implementar ya los controles para que eso no ocurra, ¿no? O sea, si bien es cierto, no nos ha pasado nada nunca, pero ya, digamos, la realidad hace de que tengamos que implementar controles que nosotros no habíamos considerado, ¿no? Inicialmente. Porque como les comento, no nos había pasado. Y creo que tampoco no lo habíamos visto, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Claro que es esperable de que podría suceder o de que suceda en algún momento, ¿no? Y tenemos nuestros controles, pero había que adicionar controles adicionales que ya la empresa, que esa operación había indicado, ¿no? Como medidas correctivas. Entonces, esas medidas correctivas ya no se convierten en correctivas para nosotros que entramos como nuevos, ¿no? Sino se convierten en medidas, pues, preventivas, ¿no? Porque, como les comento, no había pasado. ¿Ya? Entonces, también podría ser un criterio de evaluación, ¿no? En la probabilidad de frecuencia. Entonces, pasamos a lo que es severidad y de la misma forma, ¿no? Se evalúa
en el factor de severidad, ¿no? Normalmente se evalúa para lo que es lesión personal, ¿no? Porque acá también hay otras dos categorías, ¿no? Daño a la propiedad, daño al proceso. Entonces, si evaluamos concretamente en lo que es lesión a personal, se considerará catastrófico si es que producto de ¿no? De la consecuencia de un accidente ocurren varias fatalidades, ¿no? Y mortalidad o pérdida mayor será pues cuando solo hay una, ¿no? O queda en estado vegetal o incapacitante permanente. Y bueno, pérdida permanente, ¿no? Si es que las lesiones incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida, enfermedades ocupacionales avanzadas. Entonces, acá están los criterios, algunos criterios que debemos tener en consideración para determinar qué factor o qué, nivel, qué número, ¿no? De nuestra matriz 5 por 5 vamos a considerar, del 1 al 5. ¿Ya? Bueno, como les comento, también daño a la propiedad está incluido, ¿no? Daño al proceso. Esto siempre y cuando el riesgo esté relacionado, pues, ¿no? Con daño a la propiedad, daño al proceso. Pero si volvemos al ejemplo, ¿no? Golpeado por un martillo o golpeado por el uso de un martillo, eso va a ser una lesión personal, ¿no? Entonces nos tendríamos que de repente enfocar en lo que es en esta columna, ¿no? De lesión, ¿no? Y acá está pues ya la matriz 5 por 5 que ya una vez que he elegido, por ejemplo, ¿no? Probabilidad, ¿no? Podría suceder, ya, que es la letra C, con de repente un golpe con un martillo, de repente en la mano. Bueno, eso no me va a incapacitar de por vida. De repente me ocasionará una pérdida temporal, ¿no? Un accidente incapacitante temporal, ¿no? Quizá un día de descanso médico porque el dedo se hinchó, o de repente máximo dos, ¿no? Pero de todas formas voy a llegar, voy a continuar, ¿no? Voy a regresar a, a continuar con mis actividades, ¿no? De repente después de un tiempo de descanso médico. Entonces, si lo consideramos temporal, ¿no? Simplemente tenemos que juntar, ¿no? Tanto las filas con las columnas y bueno, me va a dar un valor, ¿no? El 18. Y en este caso ya este valor también está, digamos, representado con un color, ¿no? Y eso ya lo tenemos aquí, ¿no? También viene en nuestra tablita con una descripción de qué significan estos colores, ¿no? Y si vemos aquí abajo, dice alto es un riesgo intolerable que requiere controles inmediatos, ¿no? Que si no se pueden controlar, se paralizan los trabajos. El medio, iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, ¿no? Y hay que evaluar si se puede continuar. Y el bajo, bueno, bajo este riesgo puede ser tolerable, ¿no? Y acá te da un plazo de medida correctiva, ¿no? Que es simplemente referencial, ¿no? 0 a 24 horas, a 72 horas, un mes, ¿no? Pero, bueno, pues en la práctica no sucede así, ¿no? Si nosotros vemos un riesgo, sea bajo, medio y sobre todo alto, pues lo que indica o lo que se debe de hacer es que se debe de colocar las medidas correctivas inmediatamente, ¿no? No esperar pues un mes, ¿no? Como dice acá para el bajo. Bueno, pero como lo digo, esto es referencial, ¿no? Esto está sacado acá de las normas legales, pero en todo caso te dan un plazo pues muy holgado, ¿no? Pero como les digo, lo recomendable, lo obligatorio es que cualquier riesgo sea controlado inmediatamente, así sea bajo. Ya, bueno, en todo caso, nuestro nivel de riesgo para la manipulación del martillo, ¿no? Que fue nuestro peligro,
y el riesgo, golpes de repente en diferentes partes del cuerpo, en este caso de repente en la mano, no sale, que es un riesgo bajo, ¿no? De acuerdo a nuestra evaluación. Bueno, acá tiene que ver también mucho el criterio del que evalúa. Entonces, una vez que ya hemos encontrado nuestro nivel de riesgo, toca eh, definir los controles, ¿no? Y nos vamos a basar en la jerarquía de controles, ¿no? Que ya más o menos seguramente también han escuchado, son cinco, ¿no? Cinco niveles, empezando por la eliminación y acabando por los FPs. No, a ver, aquí algo sobre lo que vimos anteriormente sobre el nivel de riesgo. Por ejemplo, ¿no? El trabajador sube al andamio 15 veces al día y este andamio mide 3 metros y medio, ¿no? Está a 3 metros y medio de altura. Como son muchas veces al día que lo sube y la altura también es considerable, ¿no? 3 metros y medio ya es una altura, digamos que para tener en cuenta, ¿no? Se convierte pues en un riesgo mayor, ¿no? Por la frecuencia de subida y también por la altura. Sin embargo, comparado con un trabajador que sube al mismo andamio 3 veces al día, ¿no? Si comparamos solamente ambas situaciones, obviamente es un menor riesgo. Entonces, subir 15 veces a subir 3 veces, ¿no? Mientras más veces subas, el riesgo va a ser mayor, ¿no? Porque vas a estar más con más frecuencia, ¿no? Como decía acá, frecuencia de exposición. Y acá, ¿no? Por ejemplo, trabajo sobre una escalera a 1,50 m de alto, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo sobre esta escalera, ¿no? Bastante tiempo, pero es a 1,5 m. A realizar un trabajo sobre andamio a 3,50 m, es obviamente por la altura, se convierte en un mayor riesgo, ¿no? En un mayor riesgo. Ahora, entre la primera, ¿no? Trabajador sube al andamio 15 veces y a realizar un trabajo permanente sobre el andamio, este vendría a ser un mayor riesgo, el que tiene el mayor riesgo más alto, ¿no? Porque acá estás todo, digamos, todo el turno te lo vas a pasar sobre el andamio. Acá también tiene sus implicancias altas, ¿no? Porque subir y bajar también se adiciona a, acá, ¿no? A su nivel de riesgo, pero ya trabajar sobre una plataforma a desnivel, ¿no? Durante mucho tiempo permanecer ahí también se convierte en un riesgo, ¿no? Así es. Entonces, aquí también tenemos algunos ejemplos de peligro y riesgo. Por ejemplo, ¿no? A este soldador que no usa su careta con sus visores adecuados para cuando realiza su soldadura, pues seguramente lo que le va a ocurrir es que este enrojecimiento del ojo, el riesgo. Acá, este trabajador que labora de repente haciendo la limpieza pública, ¿no? El hecho de barrer en las vías de tránsito también tiene su riesgo, ¿no? Y uno de ellos es el atropellamiento. Dice, ¿no? Camión arrolla a trabajador de limpieza. Un atropello. O el de acá, ¿no? El trabajo de oficina. Permanecer en oficina mucho tiempo, de repente estar sentado o estar usando los aparatos electrónicos, la computadora, también conlleva un riesgo, ¿no? En este caso, casi vemos la figurita, pareciera que tiene ese síndrome del túnel carpiano, ¿no? O tendinitis quizá. Entonces, ejecutar cualquier actividad, ¿no? Siempre va a implicar un riesgo.
Ya, pero hay que ver, bueno, si este riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Por ejemplo, acá, ejercicio dice, ¿a qué peligros y riesgos se exponen estos trabajadores municipales de limpieza pública? Ya, por ejemplo, ¿no? Uno, ya hemos visto, ¿no? Puede ser atropellado, podría ser atropellado por algún vehículo, o inclusive por el mismo cargador frontal que les está apoyando a amontonar o acomodar la basura, podría ser atropellado. Otro peligro, ¿no? Hemos hablado de los peligros biológicos, no todo esto es basura, ¿no? Si no usan sus EPPs adecuadamente, y acá vemos, ¿no? Que las señoras no usan respirador, simplemente están con una franela, parece, que les cubre la boca. Entonces es otro peligro, ¿no? Que está ahí presente, biológico, por ejemplo. Y otro peligro, ¿no? De repente disergonómico, ¿no? Las malas posturas, los movimientos repetitivos, ¿no? Barrer cansa, sobre todo la parte baja de la espalda. A recoger, hay que estar agachándose, ¿no? Y esos peligros tienen pues sus riesgos, ¿no? Ya hemos hablado del atropello, de repente enfermedades, ¿no? Por contacto con bacterias, lumbalgias, etcétera, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los riesgos. Y bueno, pasamos a lo que es la parte, la última parte de esta técnica de identificación o de esta metodología per se, que es la C, ¿no? Bueno, son los controles. Entonces, ya una vez evaluado el riesgo y vemos que nuestro riesgo, en nuestro ejemplo, salió bajo, de todas formas hay que ver qué medidas de control voy a adoptar para que no me cause realmente, no cause ninguna lesión al trabajador, ¿no? Entonces ya el control de riesgos es ya la toma de decisiones, ¿no? Y que se orienta a proponer medidas preventivas, inicialmente deberían ser preventivas. Ya correctivas es cuando sucede de repente un evento y bueno, hay que corregir, bueno, por eso es correctivo. Pero preventiva, digamos que se pone en primer lugar, ¿no? Porque las preventivas pues evitan de que suceda cualquier evento. Entonces, es el proceso de toma de decisión basado en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Después de la evaluación de riesgos ya viene este etapa, ¿no? Del control de los riesgos. Y vamos a ver pues lo que es la jerarquía de controles. Ya, y acá les he puesto dos pirámides, una que es ¿no? Y una que está de cabeza, ¿no? Y acá dice situación actual, situación deseada, ¿no? Normalmente se presenta esta pirámide, ¿no? Así, digamos, normal. Y la parte de encima, pues, es eliminar, ¿no? Pero siempre vemos que ¿no? Casi no le damos mucha importancia cuando deberíamos enfocarnos siempre en la primera parte, ¿no? En el primer nivel de la jerarquía, que es eliminar, ¿no? O sea, tratar de eliminar ese peligro, ¿no? Pero esto fue como le pongo acá la situación actual, ¿no? Siempre nos vamos a los EPPs, ¿ya? Esa es la solución, pensamos que esa es la solución para todo. Que si te vas a golpear ¿no? De repente hay un riesgo de golpe con martillo, ya pues usa tu guante. Y ahí con eso se acaba el asunto. Pero, ¿será cierto eso? O sea, yo por usar mi guante ya no me irá a pasar nada cuando manipule el martillo. No creo que sea así, ¿verdad? Por más que use mi guante, seguramente igual me voy a causar alguna lesión en la mano, ¿no? El guante no va a amortiguar seguramente ni en la mitad de la fuerza del impacto, ¿no? Del martillo contra mi mano. Entonces, esto ya hay que desterrarlo, ¿no? Los CPP son el último nivel, ¿no? Como siempre dibujábamos nuestra pirámide de esta forma, ¿no? Poníamos que el EPP, pues,
es la salvación a todos nuestros problemas, ¿no? En cuanto a prevención de riesgo. O también, ¿no? Se da mucha, o se le da mucha importancia a los controles administrativos, ¿no? Todo lo que es documentos, señalizaciones. Ya pensamos que eso es lo último, ¿no? Y que ya con eso nadie debería lesionarse ni accidentarse. Pero ese no es, pues, ese no es el camino, ¿no? Como les digo, acá deberíamos enfocarnos primero en eliminar lo primordial. Si bien es cierto, no es tan fácil eh, aplicar el primer nivel, deberíamos hacer todo lo posible para conseguirlo. Y ya bueno, si no se puede, pasar al siguiente, ¿no? Sustituir, que significa simplemente reemplazar el peligro por otro que me implique menos riesgo. Por ejemplo, ¿no? Acá yo les hablo en eliminar, por ejemplo, un ejemplo, a ver, imagínense ya, yo estoy en mi taller y está todo un desorden. Ya, yo quiero que mi taller esté ordenado. Empiezo a ordenar, a limpiar, a acomodar las cosas, a botar los residuos, lo que no sirve. Estoy eliminando prácticamente todo el desorden, ¿no? Todos los peligros, de repente herramientas en el suelo, cables, etcétera. Entonces yo al realizar ese orden y limpieza, elimino ese desorden. Ya después que alguien venga y empiece o yo mismo, ¿no? A usar mis herramientas, ya esa es otra situación muy aparte. Pero una vez que terminé de hacer orden y limpieza en mi taller, y eliminé de repente ese peligro específico del desorden. En sustitución, por ejemplo, ¿no? A veces es un poco complicado de encontrar ejemplos, pero un buen ejemplo de sustitución es, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de esas planchas de Eternit antiguas que se usaban para realizar, ¿no? Para colocar como techo. Antes de esas planchas de Eternit se fabricaban con asbesto. Y quienes sufrían eso eran principalmente, bueno, o primeramente, los operarios que trabajaban en esas fábricas, ¿no? Donde se producía este Eternit, estos materiales. Entonces, al inicio, pues no, simplemente no se tenía en cuenta que el asbesto es cancerígeno. Entonces, una vez que se hicieron de repente los exámenes, las investigaciones pertinentes, se llegó a determinar que el asbesto es perjudicial para la salud. Entonces, el Eternit, de todas formas, esas planchas siguen existiendo, pero ya se cambian. Se han sustituido sus componentes por otros menos perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de sustitución. Has sustituido un peligro, que en este caso en la fabricación era el asbesto, y has incluido otro de repente que no va a ser tan perjudicial para la salud en este caso. ¿Ok? Los controles de ingeniería, ¿no? En los controles de ingeniería, pues tenemos aquí las guardas, todo aquello que va a aislar a un equipo, a una máquina, de la interacción directa con una persona, ¿no? Guardas, paradas de emergencia, insonorizadores, ¿no? De repente aislantes acústicos, todo ello, ¿no? Ventiladores también, tractores, ¿no? Contra los polvos, todos ellos son controles de ingeniería. Entonces, digamos que son primordiales estos, ¿no? Los tres primeros. Se ponen en primer orden y se les hace llamar barreras duras. Y ya por último, los controles administrativos, donde está toda la parte documentaria, ¿no?
incluido la señalización y las capacitaciones, más los EPPs, ya vienen a ser barreras blancas. De repente son los más fáciles de implementar, sí, son los más fáciles de implementar, pero no deberíamos quedarnos solamente con eso. No deberíamos siempre gestionar sobre todo que se implementen las barreras. ¿Ok? Y bueno, ¿no? ¿Qué necesito para construir una matriz de línea base? Bueno, obvio, primero un área de trabajo donde voy a hacer mi inventario de peligros, ¿no?, que están presentes. Mi formato de matriz, mi matriz de evaluación, ¿no? No, mi matriz de evaluación es esto, pues, la evaluación, la matriz 5 por 5, por ejemplo, en este caso. Hay otras con otros números, pero digamos que la aplicación es igual, no es la misma. Una lista estandarizada de peligros, algunas empresas ya lo tienen, útiles de escritorio, bueno, ya, una computadora, papeles, lapiceros. También es necesario que en esta elaboración participen los trabajadores, y esto lo manda la ley, ¿no? La participación de los trabajadores en la elaboración de la matriz línea base. Bueno, ya participarán pues, los trabajadores mediante su representante, ¿no?, del comité. Experiencia también, ¿no?, en el trabajo que se va a realizar para que no nos escape algunos peligros de repente que no podríamos identificarlos así por así. Voluntad para construir un documento detallado y, bueno, conocer también los requisitos legales, muy importante. Y bueno, acá hay un ejemplo de matriz de hiperseno, usando una matriz de riesgo 6 por 6. Bueno, simplemente es que se ha añadido una columna más a severidad, una categoría más a severidad y una categoría más a frecuencia o a la probabilidad. Entonces, como les digo, básicamente es similar, ¿no? Simplemente tiene una fila más. De todas formas, yo cuando haga mi evaluación, ubicaré mis criterios de acuerdo a la realidad del trabajo que voy a desempeñar y seguramente me saldrá algún nivel, ¿no? Y es más, acá ya apareció lo que les comenté, ¿no? Un colorcito medio, bueno, diferente a los comunes, que es el naranja, que normalmente le llaman moderado y que está entre el medio y el alto. Ya son adaptaciones de las empresas que realizan no, o que implementan su sistema de gestión, pero que en principio sí cumple con lo que, o tiene que cumplir con lo que dice la norma. Entonces, no hay mayor detalle, son mejoras que hacen algunas empresas, está bien. Y otras simplemente usan digamos, lo común, ¿no? Lo de costumbre, bueno, que también es válido y bueno, no tendría por qué acarrear ninguna sanción en caso de auditorías o de fiscalizaciones, ¿no?, de la autoridad en materia de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá nuestra matriz tiene varias columnas que inician por el proceso, ¿no? En este caso, construcción de un edificio, ¿ya? La actividad, armado de estructuras de acero. Normalmente en la actividad o con la actividad se asocia ¿qué? El PETS, ¿no? El PETS. Entonces, eso está ahí relacionado, la actividad con el PETS. Entonces, esta actividad, armado de estructuras de acero, debería tener su PETS. Ya luego la actividad se divide en tareas, ¿no? O en pasos. Primer paso, por ejemplo, medir la longitud de varilla, ¿ya? Entonces ahí es donde voy a empezar a detallar qué peligros están presentes en esa tarea, ¿no? De medir longitud. Pisos desnivelados, uso de herramientas, seguramente voy a usar alguna herramienta, un flexómetro, qué sé yo. Objetos punzocortantes, objetos sobresalientes, tránsito vehicular, equipos electrónicos. Radiación, polvo. A cada peligro se le asocia su riesgo. Y de cada riesgo
Me voy a mi tablita y voy a ver, pues, ¿no? A qué probabilidad, qué severidad, y me saldrá un nivel. Ya, pues, si fue verde, le colocaré sus medidas de control. Entonces, si encuentro como peligro piso desnivelado, acá, ¿no? En eliminación de frente le han puesto, ya, vamos a eliminar, en vez de que esté desnivelado, va a estar nivelado. Yo estoy eliminando el peligro, ¿no? O, por ejemplo, acá, tránsito vehicular, atropello, ya, salió un riesgo medio. Entonces, colocaré de repente, ¿no? Muros de seguridad en rutas de tránsito vehicular, para que haya una separación física entre la pista, la carretera y de repente el lugar donde se está realizando la medición de las variables, ¿no? Y bueno, al final una reevaluación, ¿no? Un riesgo residual, ¿no? Que es el riesgo que queda después de la aplicación de los controles. Y así poco a poco se va construyendo nuestra matriz hiper C línea base. Muy bien, señores, espero que les haya gustado esta capacitación y también les haya servido. Acá, perdón, antes, una lista estandarizada, como les comenté, algunas empresas lo tienen, ya tienen una lista maestra de peligros y riesgos. No es obligatorio, pero algunas empresas lo tienen o usan la lista de otros, ¿no? Y lo adecúan a su realidad también. Entonces también se puede usar eso. Pero nada de esto sirve si es que no vamos a campo y verificamos realmente qué es lo que tenemos en campo. Todo parte de ahí, ¿no? Como decía, la voluntad para construir un documento detallado. Eso, sobre todo eso. Y el trabajo en equipo también, ¿no? Porque esto no lo hace una sola persona, lo hace todo un equipo. Ahora sí, señores, espero que les haya agradado esta capacitación sobre el IPRC. Y bueno, ¿no? Tratemos de aplicar de repente los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? En nuestra vida laboral, siempre en mejorar y sobre todo en prevenir los accidentes laborales, ¿no? Que muchas veces traen no solo dolor para los familiares, ¿no? De los accidentados, sino también problemas para la empresa o inclusive para los supervisores, ¿no? Bueno, señores, me despido de ustedes hasta el día de mañana, ya con nuestra última clase sobre investigación de accidentes. Y bueno, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.